cómo ves, sobre todo, pues, en este último tramo de esta administración, pues, un balance, ¿no? Lo que han estado realizando en materia energética. Pues desafortunadamente todavía hay mucho por definir. Obviamente está entrando en operación la nueva refinería en Dos Bocas, pero hay muchas preguntas ahí, sobre todo porque al construir una refinería no es algo que construyes y compras en una tienda y ya está lista. Simplemente es la unión de muchas tecnologías, de muchos equipos de distintos constructores, Ujú. y tienes que integrarlo y que hacer que todo funcione bien y que esté bastante bien organizado. Y eso toma tiempo. Una de las cosas que también vale la pena señalar es que fue Pemex el que fue el project manager, la secretaria de Energía fue la que llevó a cargo el proyecto, que obviamente no tiene mucha experiencia en eso porque no se ha construido una refinería en mucho tiempo en México. Entonces los resultados de qué tan bien quedó esta integración todavía está por verse. Ahora, supongamos que lo que se informó ayer es correcto y la refinería va a empezar a procesar a finales de año. Bueno, simplemente es en el balance de lo que necesita México, es un balance, es un pequeño paso a lo que ellos llaman la autosuficiencia, que es todavía falta mucho por hacer, sobre todo mucho por definir en la rehabilitación de las otras 6 refinerías. Entonces, en breve, básicamente todavía mucho de los resultados están aún por llegar. Obviamente, pues este inicio de producción, ¿qué quiere decir en términos reales? No es que ya se empiece a generar, digamos, pues producto, ¿no? Porque obviamente, pues nuestros amigos del auditorio y yo no estamos tan familiarizados con la parte técnica, pero ¿qué es realmente lo que estaría produciendo ya, pues en términos reales? Bueno, nos han estado diciendo que el producto iba a salir por 8 o 9 meses desde que se inauguró la refinería. Entonces, Ajá. en realidad lo que se hace, si el producto, ya estamos más o menos a tiempo de empezar a ver producto real, Ok. lo que significa es que el crudo se mete en el proceso y piensa como una refinería con de distintos filtros, distintos procesos Ajá. y va pasando el crudo y se va dividiendo en distintos productos por todo el proceso y al final se va creando el producto final, que es la gasolina, el diésel, el gas LP, etcétera. Ujú. Entonces es empezar a ver cómo fluye todo este proceso, pero por ejemplo se puede producir gasolina sin producir diésel. Entonces, en realidad va a tomar tiempo para echar a andar todo el sistema, pero hay algo muy importante, esta es una refinería nueva, con tecnología nueva, y es muy probable que ninguna de las personas en Pemex tengan experiencia en utilizar esta tecnología porque ninguna de las otras refinerías tienen este nivel de novedad, digámoslo así. Ok. Entonces va a haber una curva de aprendizaje muy importante y esto es normal, no nada más con Pemex, pero es una curva de aprendizaje de cómo maximizar y cómo utilizar toda esta nueva tecnología, porque por la novedad de ser la única refinería en México con estas características. Claro, me gustaría también platicar un poquito de Deer Park, ¿no? Esta otra refinería que pues obviamente muy cuestionado también su operación, pero ¿tú cómo ves el desarrollo? ¿Crees que va bien? Yo creo que de los aciertos de esta administración fue justamente la compra de la refinería de Deer Park. Si te pones a pensar, Ujú. es una refinería del tamaño de Dos Bocas, más o menos, Ujú. pero que justo lo que comentaba, está equipada con trabajadores de gran calidad, de gran experiencia. Entonces tienen para que te des una idea, las refinerías en México operan alrededor del 40% de su capacidad. O sea, significa que el 60% del tiempo están paradas. Imagínate. En Deer Park se opera alrededor del 85-90% del tiempo. Eso es a nivel mundial, a clase mundial. Y Ujú. eso hace que Deer Park, a pesar que costó una muy pequeña parte en comparación con Dos Bocas, es una refinería de las mismas características, pero que viene con el beneficio que está operada
con gente que la ha operado muy bien por muchos años, además de los beneficios implícitos que son acceso al gas barato en Estados Unidos y sobre todo a los otros insumos que surten la refinería que están disponibles por ser un hub refinero global. Entonces yo creo que en ese aspecto Deer Park fue una muy buena decisión, pero sin embargo hay que recordar que todo lo que sale de Deer Park son importaciones para México. Okay. Sí, Pemex es el dueño de la refinería, pero no necesariamente significa que todo lo que produce la refinería Deer Park termine en México o se consume en México. Y eso es muy importante porque al hacer el balance, sí se puede incluir de la parte financiera Deer Park como Pemex, pero no significa que la gasolina de Deer Park o el diésel Deer Park llegue a México necesariamente. Pues sí, y esto es importante porque justo se había cuestionado muchísimo, ¿no? Desde la compra, desde que si ya se estaba construyendo Dos Bocas, que para qué otra refinería, pero mira, pues al fin y al cabo pues están en este conjunto, digamos, la operación de estas dos junto con obviamente pues todas las acciones que se están llevando a cabo también, por ejemplo, en la refinería Olmeca, pues quieren apuntalar, ¿no? Al cierre de esta administración para lograr lo que decíamos, ¿no? La autosuficiencia energética pues ha sido una de las promesas, ¿no? De este gobierno federal. Y en general, ¿cómo has visto? Ayer, de hecho, el director de Pemex, Octavio Romero Pesa, pues daba a conocer, ¿no? Presumía ahí los avances que se han tenido en materia de hidrocarburos en esta administración. ¿Tú cómo ves? ¿Qué balance harías tú respecto a eso? Bueno, se ha perseguido y se ha hablado mucho sobre esta autosuficiencia energética, pero en realidad la autosuficiencia energética lo único que te da es una seguridad de suministro en el caso de una crisis. Okay. Pero hay una relación implícita que es equivocada, donde uno asume que si toda la gasolina se produce en México va a ser más barata. Y eso no es cierto. ¿Por qué? Por muchos factores, porque como ya lo platicamos, las refinerías en México no operan a su nivel óptimo, lo cual en cierta manera hace que mucho del valor del crudo se pierda por desperdicio de en el proceso imperfecto que tienen las refinerías actualmente. Entonces, en esta autosuficiencia no baja el precio, porque las refinerías en México no son las mejores en el mundo, no están las mejores configuradas, no son las más competitivas, y al fin y al cabo el mercado de gasolina se define por lo que pasa, en México se define por lo que pasa en la costa del Golfo de Estados Unidos. Ellos establecen el precio y básicamente México tiene que responder y adaptarse a eso. Entonces, en cierta manera, la conversación de soberanía energética está sobrevaluada porque no abarata el producto. Uh-huh. O sea, no lo hace más barato, no lo hace mejor. De hecho, por estar corriendo estas refinerías a todo lo que dan, con todas sus deficiencias, es por eso que la parte de refinación de México, de Pemex, es la que más pierde dinero. Entonces nosotros, los consumidores, terminamos pagando el mismo precio que en todo el mundo, pero aparte el IEPS, pero aparte pagamos por los impuestos que se le perdonan o las ayudas que se le dan a Pemex. Sí, subsidios. Entonces, claro. En realidad terminamos nos sale muy, muy cara la gasolina barata. Claro, sí, no se ve, digamos, un beneficio real, para cualquier persona reflejada en su bolsillo respecto a pagar menos, ¿no? Por todos estos productos, gasolina, diésel, etcétera. Y por último, y también no menos importante preguntarte, justo por el tema medioambiental, que ha sido otra crítica importante porque pues se ha impulsado mucho este tipo de energía, las refinerías, cuando pues en otras partes del mundo se están impulsando otros proyectos, pues de alguna forma que cuidan mucho más el medio ambiente, mucho más sustentables. ¿Cómo ves esto y qué opinas al respecto? Sí, yo creo que hay una gran tragedia ahí en el aspecto de que por esta urgencia de producir la mayor cantidad de gasolina y diésel posible, sin considerar las consecuencias, una de las grandes consecuencias es lo que más se produce en las refinerías mexicanas es combustóleo. Que ese combustóleo, al quemarlo en electricidad o como combustible, es terrible para el ambiente.
Y otro factor también muy importante es de manera similar, esta urgencia de producir la mayor cantidad de crudo posible ahorita en este sexenio, también ha llevado a mucha quema de metano, gas natural en el océano, que está literalmente quemando dinero. En lugar de esperarse a que se tengan los ductos para poder llevar este gas al consumo, por ejemplo, a la península de Yucatán, sería maravilloso. Se quema porque lo que se quiere es producir la mayor cantidad de crudo y enseñar en las gráficas que hay algún avance. Entonces, sí se ha dejado el sector ambiental de a un lado por los resultados por sacrificar, por tener mejores números en producción de gasolinas y mejores números en producción de crudo, pero en realidad no creo que se adapte al momento que estamos viviendo ahora de manera global. Claro, y sí, como dices, es que sí pareciera como, pues no sé, como una desesperación, una prisa por correr y por presentar como y reflejar estas gráficas que dices que se está realizando mucho y pues sí, los costos son pues muy altos en materia medioambiental y que también se ha hablado, ¿no? A nivel internacional pues de lo poco que se ha estado haciendo aquí, pues ya ni compararnos con Europa o con otras economías que están impulsando mucho más proyectos sustentables, utilizando pues no sé, por ejemplo, la energía solar, ¿no? Que es algo que pues acá no se ha estado explotando, no se han puesto incentivos importantes también para las empresas, para la inversión en este tipo de energías renovables, ¿no? Sí, y yo creo que al final del tiempo, como tú bien dices, es un esfuerzo de tratar de ponerse al día, pero en realidad, si estamos construyendo algo, deberíamos estar construyendo algo no para hoy, sino para mañana, y es pensar, por ejemplo, biocombustibles es algo que quizá se debería considerar añadir a las refinerías, ni siquiera la refinería de Dos Bocas tiene un componente de eso, y algo también muy importante que se ha abandonado, que es muy importante para el futuro, es la petroquímica, que a la falta de inversión en el gas natural, pues simplemente se ha caído la producción nacional no solo de gas, pero también de todos los insumos para la petroquímica, que esa es una industria que a diferencia de los combustibles, de la gasolina y el diésel, no se va a ir porque se necesitan obviamente los plásticos avanzados para poder hacer los vehículos más ligeros por el peso de las baterías, los vehículos eléctricos, y entonces esa es una industria que va a estar con nosotros por muchas décadas a pesar de la transición energética y que desafortunadamente se tiene abandonada. Claro, pues sí, ahí están estos temas, muy importante, queríamos hacer un balance, platicarlo contigo porque creo que iniciando este año y pues ya en la recta final de esta administración donde pues se tendrán que entregar cuentas de todas las inversiones, de todos los grandes proyectos como justamente la refinería de Dos Bocas, pues hacer este corte de caja, ver cómo vamos, sobre todo qué proyección hay, porque pues este sexenio estará terminando, pero vendrá otro y donde todos estos proyectos tendrán que pues seguir, ¿no? Continuar avanzando y pues consolidarse. Sí, definitivamente, y sobre todo cuando dejan de ser el proyecto de la administración actual y se vuelve el proyecto de la administración pasada, es mucho más difícil invertir para un nuevo gobierno, invertir en ellos y mantenerlos a flote, porque ya deja de ser algo icónico de esa misma administración. Entonces Exacto. Veremos qué pasa. Exacto. Sí, porque, bueno, aquí se busca obviamente pues tener una continuidad, pero pues no siempre ocurre y pues lo hemos visto con un montón de proyectos que se quedan abandonados y pues se quedan años y años, ¿no? Y no se concretan. Pero bueno, pues muchísimas gracias por estos minutitos, Adrián Calcáneo, vicepresidente de Energía y Materias Primas en Dow Jones en MMS Noticias. Gracias.